Delgado. Hasta las 18. Que vuelvan las ideas. Bueno, muy bien, en el marco de este programa que tiene dos grandes puntos de atención, digamos, ¿no? Lo que está pasando y darle continuidad y cobertura a lo que está ocurriendo en el Congreso de la Nación. En un rato comienza un especial, de las 7:50, recuerden ustedes, sobre la posibilidad del acceso a la interrupción voluntaria del embarazo a partir de la media sanción en diputados. El otro tema es el año de gestión del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Está en línea Hernán Lecher, magíster en Economía Política, director del Centro de Economía Política Argentina, el CEPA, que tanto material nos da permanentemente sobre temas de coyuntura. Yo destaco el reflejo, la permanente generación de material para ir discutiendo con elementos lo que va pasando en las discusiones del día a día y de coyuntura. No es una cosa sencilla de lograr y Hernán Lecher y todo su equipo con el CEPA efectivamente lo hacen posible de hace un tiempo a esta parte. Hola Hernán, ¿cómo te va? Pablo Caruso y todo el equipo de Que Vuelvan las Ideas, te saludamos en las 7:50. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal el resto? Un abrazo para todos. Hernán, en materia económica, yo sé por dónde vamos a ir. El primer reflejo, y está bien que así sea, es el modo en que el Estado y efectivamente el gobierno en materia económica diseñó todo un esquema para que se morigere en los sectores más vulnerables el impacto de la pandemia y por supuesto tiene que ver con todo el tema de la deuda. Pero yo te pido que, a ver si con esto incorporado, pensando en la audiencia de las 7:50, que esto lo tiene bien claro por otra parte, ¿cuál es tu balance de gestión económica del gobierno con sus claroscuros de este año, de este primer año de gobierno? Mira, si vos te parabas probablemente en la campaña del año pasado, el 10 de diciembre del año pasado, y te preguntabas en materia económica cuáles eran los desafíos que tenía el gobierno, yo, en principio, en términos casi de trazo grueso, te diría 3. El primero es la cuestión de la deuda. El segundo, la recomposición del poder adquisitivo. El tercero, la reactivación económica. Ponerlo en el orden que quieras, yo los pondría medio en los 3 juntos, en el mismo nivel. Pero casi vinculados, por otra parte, ¿no? Vinculados, por cierto, entre ellos, pero eran los 3 desafíos que vos te apretaba el zapato a poco de andar, digamos. Bueno, en eso, a ver, vos tuviste un gran desempeño en lo que tiene que ver con la deuda, poco ponderado, por cierto, injustamente poco ponderado, una renegociación que ha sido realmente muy significativa, te queda lo del Fondo Monetario Internacional, es cierto, pero incluso la orientación que se le ha dado al futuro posible acuerdo con el Fondo Monetario a esta altura del partido, uno lo ve de manera auspiciosa, con lo cual claramente en ese aspecto has tenido un desempeño, para mi forma de ver, muy bueno. En lo que tiene que ver con la recuperación del poder adquisitivo, mira, en los últimos días yo leía la nota de Ismael Bermúdez en Clarín, que a veces uno no entiende cuál es la intencionalidad, o sí entiende cuál es la intencionalidad de los titulares que ponen, a raíz de unos comentarios o de algunas declaraciones que hizo Moroni, el ministro de Trabajo. Cuando uno mira la serie, te decía Bermúdez, dice, bueno, en realidad Moroni dice que hay que festejar o que fue un éxito que no se perdió poder adquisitivo porque el poder adquisitivo es el mismo de septiembre del año pasado, pero se perdieron 7 puntos en la pandemia. Claro, a ver, cuando vos mirás el poder adquisitivo, efectivamente, en septiembre de este año es el mismo que el septiembre de 2019. ¿Y cómo perdiste 7 puntos? Perdiste 7 puntos porque en los primeros 3 meses de gestión, Alberto Fernández y su equipo logró la recuperación de casi 7 puntos de poder adquisitivo, que finalmente los erosionó la pandemia, como erosionó en el resto de los países, no es exclusividad de la Argentina, naturalmente. Ahora, si eso no hubiese pasado, si vos no hubieses recuperado 7 puntos, estarías hoy 7 puntos menos de septiembre del año pasado. Es decir, en la nota además dice, bueno, si agregan esos 7 puntos a la pérdida acumulada. Mentira, no se agregan, justamente por esto que estoy mencionando, no se agregan. El poder adquisitivo perdido que tenés hoy es el de Macri. En todo caso, el gobierno le podés endilgar la no recuperación del poder adquisitivo. Y esto es cierto, a mí me parece realmente muy aventurado haber logrado recuperar poder adquisitivo en medio de la pandemia. Me parece casi rayar
la imposibilidad concreta y material. Y finalmente lo que tiene que ver con reactivación económica, bueno, tuviste un año de pandemia que, si lo tuviese que resumir, es un año de destrucción de riqueza. A mí me genera mucha expectativa la recuperación que estás teniendo, que en algún momento, no hace mucho, hace tal vez 2 meses atrás, uno podía imaginar que iba a ser más lenta y se imaginaba tal vez recuperaciones de niveles de producción prepandemia en marzo del año próximo. Bueno, estamos produciendo en noviembre, diciembre en niveles de prepandemia, ¿no? Con lo cual, ahora el desafío es el desafío originario. ¿Cuál es el desafío? Recuperar lo que se perdió con Macri, ¿no? Volver a la agenda originaria. Hernán, me quiero quedar un segundito con el tema salarial. Entiendo lo que planteas, es decir, en términos de subir o bajar, la pandemia generó que no se pueda recuperar el salario, pero vos decís, durante la gestión de Alberto Fernández, te pregunto si estos números están legitimados por las centrales obreras, de paso, se mantuvo el poder adquisitivo, es decir, no se perdió. Vamos, de nuevo. Sí. Los datos son los datos oficiales del Ministerio de Trabajo para el empleo registrado privado, no hay discusión al respecto, es una serie mensual que son los datos de las cargas sociales, surge el salario de las cargas sociales. Esto diría de las bases más confiables que podés tener, la otra es la inflación. Así que no hay mucho para discutir respecto de la serie. En la serie, ¿qué se ve? Se ve que vos en septiembre, supongamos, podías comprar 100 tomates en septiembre del 2019, en febrero y marzo de este año podías comprar 107 tomates y hoy podés comprar 100 de nuevo. Ese es el escenario. Con lo cual, hubo un inicio en la gestión del gobierno de Alberto Fernández de recuperación del poder adquisitivo y la pandemia erosionó esa parte del poder adquisitivo, es decir, lo que habías recuperado y volvió al punto de septiembre del año pasado. Los datos en eso son muy claros, no hay mucha discusión al respecto. De nuevo, ni siquiera Ismael Bermúdez cuestiona eso, hace una trampita de tomar como periodos distintos, ¿no? De dónde se ubica para decir lo que dice, a sabiendas de que esto es así, por eso hago la mención. Esto no significa que a los trabajadores haya sido un año de panacea, ni mucho menos, digo, sobre todo además en los meses de abril y mayo la caída fue mayor, y además a la par de esto lo que vos tenés es 350.000, 180.000 puestos de trabajo perdidos en lo que tiene que ver con el empleo registrado, con lo cual claro, no es un escenario. Yo no quiero decir, le fue bien a los trabajadores en 2020, no. Lo que quiero ser es riguroso con los números y riguroso con las interpretaciones de esos números. Yo estudio, vos sabés, qué ha pasado en el resto de los países. Brasil, por ejemplo, le ha caído en cerca de 600.000 puestos de trabajo la misma serie que tuvimos nosotros, recuperó una buena parte, nosotros recuperamos menos, ahora el desempleo aumentó casi algo más de 3 puntos en este periodo. Bueno, nada, por poner un ejemplo de un país vecino, si querés ponemos el de Colombia, que fue mucho peor, o el de Ecuador, que fue mucho peor, países donde aumentó la desocupación en 5, 6, 7 puntos, incluso Chile, Uruguay, 2 puntos, digo, no es exclusividad de Argentina, y lo mismo ha pasado con los salarios, con lo cual, en ese contexto, bueno, la Argentina, no quería un poco evitar esto que habías mencionado al inicio, pero la Argentina lo administró sobre todo con el ATP y el IFE, para que el escenario no fuera peor, y que fuera un escenario hoy, a septiembre, que son los últimos datos disponibles, similar a lo que finalmente dejó Macri, ¿no? ¿Qué tal, Hernán? Luis Pablo te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Quería preguntarte, ¿hasta qué punto considerás que la posibilidad de una reforma impositiva a favor de los sectores populares, por supuesto, está entre los pendientes de este año o no había chance para avanzar tan pronto? Te lo pregunto en un contexto, además, en el cual, estaba leyendo hace un rato, Paolo Roca de Techint le pidió al ministro de Economía, Martín Guzmán, esto pasó hace algunas horas, que baje los impuestos, obviamente a favor de los más ricos, ¿no? Se da esa paradoja. Pero ¿hasta dónde crees que había posibilidades de avanzar y lo pondrías o no entre los pendientes? Mira, la verdad que uno a veces habla de la reforma impositiva como un único programa que unifique una serie de modificaciones, etcétera, en materia fiscal impositiva. Macri no hizo eso y sin embargo hizo una transformación en términos impositivos muy importante, que este gobierno desandó sobre todo en los primeros meses de gestión. En general se menciona poco, pero este gobierno repuso las retenciones, buena parte de las retenciones que había quitado Macri con la ley de solidaridad,
eliminó las concesiones que había hecho el gobierno de Macri en relación a la reducción de la alícuota del impuesto a las ganancias para las sociedades y lo que tiene que ver con contribuciones patronales, el mínimo no imponible que se seguía incrementando, bueno, se suspendió ese proceso, es decir, desandó buena parte de eso, y lo que tiene que ver con bienes personales. Además, si querés, de la frutilla del postre, que fue la votación del aporte extraordinario de las grandes fortunas. Uh-huh. ¿Es suficiente? No, claramente no. Yo creo, y acá me recuesto sobre algo que dijo el diputado Máximo Kirchner, me parece que abre la puerta a esto, a la discusión de la progresividad, en un momento donde el mundo empieza a discutir con mucha fuerza esto. Nosotros venimos estudiando con CEPA mucho este proceso, y el mundo desde 2008, por ejemplo, de la crisis de 2008, que se planteó también, no, tenemos que aumentar la progresividad, bla, 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 no hizo nada, no la Argentina, el mundo, en general hasta hubo un aumento de la regresividad impositiva en varios de los países. Bueno, me parece que es una buena etapa para hacer el proceso inverso, porque a la par, cuando nosotros, a la par lo que se está discutiendo es qué margen tienen los estados para hacer esto, y esto también me parece interesante ponerlo en la balanza. Cuando acá discutimos, se te van a Uruguay, no es un problema de la Argentina, en Europa lo llaman dumping fiscal, que es los países de baja tributación, se van a Irlanda, se van a Luxemburgo en algunos aspectos, bueno, pasan los dividendos por Holanda, este tipo de cuestiones, y es una problemática que finalmente está intentando condicionar desde la corporación económica, condicionar las posibilidades que tienen los Estados-nación de hacer política fiscal. Justo, por eso es una discusión muy interesante, y en ese sentido creo que la Argentina habría abierto una gran puerta de par en par con el aporte extraordinario, sobre todo, que de nuevo, creo que no se agota acá, me parece que necesita mucha más discusión para mejorar la progresividad en un país donde la justicia dijo que era confiscatorio cobrar ganancias más de 33%. Bueno, en Europa no es así. En Europa, en promedio, tributan entre 45 y 50% de las personas individuales impuestas a las ganancias. Lo cual, me parece que hay que mirar bien qué está pasando, ¿no? Hernán, siempre muy interesante escucharte. Gracias y felicitaciones por el trabajo que vienen haciendo. Bueno, un placer. Si les sirve, para nosotros es un gran orgullo. Un abrazo grande. Hernán Lecher, uno de los responsables de